Vamos a cambiar ahora absolutamente de tema para hablar sobre nuestros adolescentes, mujeres y varones y la temática de género, cómo los chicos de ahora, por ejemplo, entre 15 y 20 años, ven a las relaciones no solamente sexuales, sino... ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo ¿no? se vinculan ahora? La verdad que escuchamos los datos de esta encuesta mientras los leíamos y hay datos que son alarmantes. El 40% de los varones de entre 15 y 20 años les pareció normal tener relaciones forzadas con su pareja. Por eso hemos decidido invitar, y ya le doy la bienvenida, a Lucila Tufró. Ella es portavoz de la Asociación Civil Trama. Muchísimas gracias, Lucila. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo por está? estar Buenas acá. tardes. Muy bien. Este dato, contanos primero cómo surgió esta encuesta, cómo se les ocurrió, y la verdad es que o tenemos un gran salto generacional o vivo con los ojos tapados porque no puedo creerlo. Bueno, justamente una de las intenciones del estudio era recoger de la propia voz de los chicos y de las chicas que hoy, como vos decías, tienen entre 15 y 20 años y analizar qué era lo que estaba pasando con las parejas. Esto que te pasa a vos nos pasa muchas veces, digamos, partimos de pensar las relaciones de los chicos jóvenes desde nuestras propias experiencias de adultos. Claro. Y entonces lo que más nos llamaba la atención era justamente aquellos temas en los que, dada la evolución que han tenido ciertos roles de género, como vos decías, en los nuevos espacios que ocupan las mujeres, sobre todo en el mundo público, en la política, en la educación, que algunas cuestiones parecían como superadas. Y la idea del estudio es justamente mostrar cómo muchas veces los vínculos de género son muy diferentes de acuerdo en el lugar donde se lo analice. Una cosa es el mundo público, pero en el mundo privado. De hecho, hace unas semanas salió un estudio sobre la utilización del tiempo dentro de la familia, cómo las mujeres todavía siguen cargando casi con el 80% de las tareas. Claro. Lo mismo también sucede con las relaciones de pareja. Muchos elementos que creemos que han evolucionado, sin embargo, cuando les preguntamos a los chicos y a las chicas, todavía aparecen opiniones de generaciones anteriores, de sus padres y de sus abuelos a veces también. Sin embargo, cuando hacía la introducción yo decía, ocurren cosas quizás de generaciones anteriores, pero como el decir de generaciones anteriores no sirve. Yo siento que tenemos como un librito vencido, como si uno tuviera que ir a decirle algo a los chicos ahora, no, por ahí vemos el riesgo, vemos más adelante, pero no sabemos qué decirle, o lo que decimos no llega, no sabemos cómo llegarles, ¿no? Sí, ese es el conflicto de esta generación. Claro. El modelo de género que heredaron o que venían trayendo sus padres y sus abuelos ya no funciona de la misma manera, pero tampoco tenemos nuevos valores. Lo que podríamos pensar como la idea de género, que es equiparar y equilibrar las cuestiones de poder dentro de las relaciones entre varones y mujeres, esto tampoco todavía es algo que en la sociedad esté aceptado totalmente. No pensamos en términos de nuestras parejas como un igual, como una persona que tiene derechos, y muchas veces avasallamos esa individualidad, avasallamos esa intimidad. Es el poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Eso lo deben haber mamado también, bueno, o todos en algún momento, de quién tiene más poder, si mamá o papá en casa. Sí, y los roles rígidos, ¿no? Es decir, solo la mamá tiene una función dentro de la familia y aún trabajando afuera sigue manteniendo esos roles tradicionales. Y ¿cuáles serían otros modelos de mujer con los que me puedo identificar, ¿no? Entonces, estamos en una generación que está como tironeada por esos dos polos, lo nuevo y lo viejo. Esto aparece mucho en el trabajo de la investigación porque hay muchas opiniones que ya son de generaciones que han vivido, además, en democracia, ¿no? Que esto es una cosa que también ha ayudado mucho a que los chicos y las chicas puedan tener voz en muchos ámbitos. Y en otros temas, como es la cuestión de las relaciones de pareja, nos preocupa que sigan existiendo altos niveles de desconocimiento sobre qué cosas producen daño en la otra persona. ¿Cómo es eso? Perdón, un poquito ahí, porque es el dato quizás más fuerte de esta investigación. Esta relación que, como bien decías, desde lo intelectual parece que hemos avanzado, aún en la intimidad en estos tiempos, un 40% de chicos reconocen como normal violentar a su pareja a la hora de la intimidad, ¿así es? Sí, por ahí no violentar en el sentido de lo que se maneja generalmente en el sentido común de una violencia física, sino no teniendo en cuenta el deseo de la otra persona, no consintiendo que eso sea una cuestión que tiene que ser entre dos personas, un consenso, y además que la relación sexual tiene una base en el deseo y en el placer. Y acá te quiero hacer una consulta. Estamos hablando del 40% de los varones. ¿Qué pasa en cuando le haces la misma pregunta a las mujeres? Bueno, las mujeres
el 80% rechaza esta idea de tener relaciones forzadas, digamos, o no consentidas. Bueno, te preocupa que haya un 20 o que no quiera contestar o que acepte. Sí, en general, en todo lo que tiene que ver con preguntas o afirmaciones que tenía la encuesta sobre las cuestiones de violencia explícita o más evidente, esto que por ahí en el sentido común ya es leído como violencia después de tantos años de trabajar sobre el tema de violencia de género, sobre la aparición en los medios de muchos casos, siempre hay entre un 15 y un 20% que sigue teniendo una posición bien conservadora, si querés, de alguna manera. Pensar que la violencia es una forma de vínculo habilitada, digamos, ¿no? ¿Y han encontrado casos también de grupos de mujeres que también van por lo que quieren y van a pesar del otro, no les importa? ¿Se entiende lo que digo? Es mucho más difícil. Hay un texto de Sinaí muy interesante que habla de la masculinidad tóxica, ¿no? Cómo en este avanzar, si bien hay cosas muy buenas de la mujer, en otro caso ha tomado lo peor del hombre, ¿no? Y sí, de cualquier manera, cuando hablamos de cuestiones de género y específicamente hablamos de situaciones de violencia relacionadas con la sexualidad, ese ejercicio de la violencia es netamente masculino. Es masculino. Sí, de hecho también, o sea, cuando hablamos de violencia sexual fuera de la pareja, en los casos de violaciones callejeras o lo que vimos el otro día en los boliches, eso es siempre un porcentaje, yo te diría casi el 100% es ejercido por el varón, porque es el que socialmente está habilitado a que eso suceda. Las mujeres no pueden, no tienen en su repertorio de conductas avasallar desde el lugar de la sexualidad. Eso no quiere decir que las mujeres no puedan ejercer otros tipos de maltrato más psicológico. Lo que sí vemos es que está muy equiparado esta idea de los celos y el control, es decir que... No, pero también hemos escuchado casos de mujeres, y no es un juicio, digo solamente para abrir el abanico. Hemos escuchado casos de chicas que por un trago dan un beso en los boliches o más cosas, ¿no? Digo, ese avanzar... Sí, eso es diferente, digamos, no es una situación de violencia, sino que es el contexto del boliche genera situaciones en las que pone en riesgo tanto a los varones como a las mujeres. No es, esa ahí fiesta del vale todo que escuchamos el otro día son una locura. Y la violencia en las puertas también muchas veces las mismas chicas son las que están siendo protagonistas, cosa que no sucedía antes. Esto sí es de una nueva generación. El consumo de alcohol en exceso también antes era una conducta netamente masculina y hoy se está equiparando. Pero esto era lo que decíamos, tiene que ver con una falta de modelos y de poder conversar estas cosas en el seno de la familia, pero además que esto tiene que estar en los contenidos y en la currícula de las escuelas. ¿Y sabés qué más? Estoy pensando ahora, estabas hablando de, sobre todo me quedé muy impactada con este 40% de los hombres que le parece normal y las mujeres un 80% que no. ¿Qué pasa con este 80% de las mujeres? ¿Sabe qué hacer en ese momento? ¿Tienen herramientas las chicas de 15, 20 años para decir no, para poder frenar a su pareja y sobre todo para identificar que eso es un acto de violencia? Mira, nosotros no indagamos específicamente sobre la posibilidad de respuesta, pero de la experiencia, digamos, lo que generalmente se dice es que hay como entre un 30 y un 40% de mujeres en las que le cuesta mucho denunciar o habilitar aún en sus espacios familiares estas situaciones. A lo cual, bueno, si pensamos en un 40%, estamos cerca de la mitad. Y por ahí, tal vez ni siquiera en situaciones tan extremas como ser violentadas de lo sexual. Hay situaciones previas que también son muy dolorosas, que también producen mucho sufrimiento y que socialmente no son leídas como violencia. La humillación, el maltrato, el destrato, todas esas, que esto es otra cosa que nos interesa mucho resaltar del trabajo. Si bien podemos identificar claramente la violencia explícita, ni varones ni mujeres de estas edades tienen claras otras formas de maltrato que tienen que ver más con lo psicológico, con denigrar la autoestima, y esas conductas son las que primero aparecen en las relaciones. Si actuamos ahí, hay mucha posibilidad de frenar la violencia. Y además van mellando la personalidad, es como un primer escalón a un camino que quizás termina en la violencia de género intramuros que después no se puede desarticular. Desarman. Y después no se puede salir de ese circuito porque se establece, esa es la forma de vínculo dentro de la pareja. Totalmente, es tremendo. Tenemos que cerrar, pero es muy interesante seguir hablando de esto y digo, arrancamos esta charla diciendo, no sabemos qué decirle a los chicos, no sabemos qué decirle a los adolescentes. Creíamos que teníamos alguna verdad ahí atada con alambre de vida y ya no nos sirve. ¿Cómo hablarle a los chicos? Recién decías, tienen que hablar en la familia. Para ir cerrando, ¿qué 3 cositas se pueden decir? ¿Cómo empezar una charla más o menos esclarecedora? En esta falta de modelo y de orientación, yo creo que hay que hablar de valores, digamos. ¿Qué cosas son importantes
protegerse para protegerse como persona. Y en esto se pueden hablar de todas las modalidades de violencia que existen, de los cuidados que hay que tener sin avasallar la libertad de alguna manera, porque no queremos tampoco transformarnos en cuidadores extremos, porque los chicos y las chicas necesitan también tener ciertas experiencias. Pero también hay que tener un diálogo diciendo, bueno, qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿no? No hay que tener miedo a volver a hablar en términos de valores, porque una sociedad que no tiene valores no puede funcionar. Se convierte en una guerra de todos contra todos. Sí, entonces, me parece que... Si la intimidad vale un trago en un boliche, estamos volados. Exacto. O sea, ¿qué cosas... Si un beso vale un trago en un boliche, estamos rotos. El valor que tiene tu cuerpo, la integridad de tu cuerpo, el derecho que vos tenés a decir no en todas las circunstancias, y esto también para los varones, porque muchas veces los varones no sufren el acoso de la misma manera que las chicas, pero sí el impulso o tener que siempre enfrentar las situaciones de violencia, esto de saltar por el amigo. Bueno, no es necesario, ¿no? Bien, tenemos que cerrar, pero por último, ¿este libro que trajiste es para adolescentes? Este es un material que hicimos para docentes y organizaciones, también puede ser para los padres, lo pueden bajar gratuitamente de nuestra página, que es www.trama.org.ar. Perfecto. Bueno, les agradecemos muchísimo. Ha sido un placer. Fácil, está buenísimo tratar estos temas, buenísimo. Fácil, www.trama.org.ar. Exacto, muchas gracias por la invitación. Tufro, muchísimas gracias a vos. Bueno, nos vamos